formadora de escuelas de padres con la FAPA desde hace unos 10 años aproximadamente. También soy trabajadora social en un equipo base y soy madre de 2 niños ya adolescentes. Para este curso 2019-2020 he recuperado un taller que impartí hace 2 cursos que tuvo bastante éxito, pero que a mí me gusta mucho por el formato y por lo que se llega a aprender en él, y ahora os explico. Como concepto, las nuevas tecnologías y concretamente los dispositivos vienen a suponer un enriquecimiento de formas de ocio, de relación, pero también a veces un estorbo en las dinámicas familiares. No obstante, el contenido es positivo por el potencial que tiene el uso de los smartphones, pero sí que es un taller que se trabaja en conjunto, familias con niños en secundaria. Es muy importante que vengan los niños y se trabajan varios tiempos de forma colaborativa o de forma separada, los padres por un lado y los niños por otro. Otro de los talleres está dirigido a familias con niños de primaria y es un taller para descubrir el valor de la lectura más allá del ámbito académico, aunque también, porque tiene efectos muy beneficiosos, y para descubrir el potencial que cada mamá y cada papá tienen a la hora de leer a los niños. Y por último, de mis actividades es una charla. Esta sí que tiene formato charla. Mis charlas son participativas, pero bueno, no es lo mismo que un taller. Es para trasladar a las familias que el papel de las madres y de los padres es muy importante en el éxito académico de los hijos, que un acompañamiento más cercano cuando son pequeños y a cierta distancia cuando ya van entrando en la adolescencia, pero sin perder de vista que las familias deben estar un poco supervisando, sugiriendo y preocupándose por el desarrollo académico de los hijos.